por él dentro del Green Deal europeo y esos objetivos renovados de alcanzar esa reducción de emisiones del 55%, ¿no? Hemos visto a lo largo de estos días como Australia ha presentado hoy nuevos objetivos de reducción de emisiones, también lo ha hecho Arabia Saudí, sorprendentemente, ¿no? Para el 2060 espera estar descarbonizado, o sea que parece que el camino en el que estamos es correcto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sin enrollarme mucho más, pues le pediría a Lucas si nos puedes dar un poco una visión de ese paquete Fit for 55 de las principales ambiciones, ¿no? Y de los cambios que va a suponer para la regulación en Europa. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por la pregunta. Primero, muchísimas gracias a la Cámara Hispano-Danesa por la invitación y a todos vosotros por la invitación a la Comisión Europea y por estar ahí. Efectivamente, como bien decías, el Fit for 55 es un paquete legislativo que tiene muchísimas ramas diferentes, que actúa en diferentes ángulos, que sería imposible describir en un rato corto toda la ambición que tiene, pero todo parte de la primera prioridad política de la Comisión Europea para esta legislatura, que ya estableció la presidenta Ursula von der Leyen en julio del 2019, que es el Green Deal, que es el Pacto Verde y que supone la transformación, el impulso de la transformación económica a través de la transición ecológica y también de la transición digital, pero en este caso estamos hablando de la transición ecológica. A mí me gustaría decir que, bueno, evidentemente nosotros tenemos un objetivo claro, que es la neutralidad climática en el año 2050. Tenemos que pasar precisamente, y por eso de ahí viene el paquete legislativo del Fit for 55, por un camino intermedio, que es tratar de reducir las emisiones en un 55% para el año 2030, es decir, tenemos una década por delante de mucho trabajo. Es verdad que estamos recorriendo un camino positivo, es decir, nosotros ya llevamos reducción de emisiones durante tiempo, desde el año 90, pero aquí hay dos cosas importantes, en mi opinión. La primera es que no estamos solos en el mundo y, por tanto, nuestra ambición yo creo que está clara, que la Unión Europea ha dejado claro que tiene un objetivo evidente y que tiene un objetivo claro y que va a poner todos los recursos encima de la mesa para hacerlo. Y, por tanto, y luego si quieres hablamos de los objetivos a nivel mundial y a nivel global por parte de todos los países y todas las áreas, digamos, que contaminan en el mundo. Eso por un lado, es decir, que no estamos solos y eso yo creo que es un factor importante. Y en segundo lugar, que además esto va a venir ayudado por algo que no estaba previsto, pero que ha tenido que surgir como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, que es todo el paquete económico que viene detrás de Next Generation EU y de los fondos europeos que están para, digamos, contrarrestar los efectos económicos, el impacto económico que ha provocado la pandemia en todos los países de la Unión Europea, pero especialmente en los más afectados, como es el caso de España e Italia, que van a ser los primeros receptores de fondos en ese sentido. Y esos fondos, una parte muy sustancial de esos fondos va a ir dedicada precisamente a la transformación económica en ese aspecto concreto, que es la neutralidad climática en el año 2050 y el paso por el 55% en el año 2030. Esos dos factores yo creo que son muy importantes y ahí, bueno, podemos entrar a todo tipo de detalles, pero ahí el factor de la energía, la reducción de las emisiones que suponen aproximadamente el 75% en el caso de las energías, pues es fundamental. Y ahí actuamos en todos los sentidos. Es decir, el otro día, por ejemplo, estábamos hablando que es el 2021 es el año del ferrocarril, ¿no? Pues en materia de transportes también tiene un componente muy importante, pero todo lo que tiene que ver también con la renovación de las viviendas, con los factores energéticos que tienen que ver con la eficiencia energética, con las interconexiones que se producen en todo el continente europeo dentro de lo que llamamos el mercado único de energía. En fin, hay una serie de factores que actúan y que deben ir en la misma línea, pero insisto, no estamos solos. Sí, evidentemente no estamos solos, ¿no? Lo veremos yo creo que a partir de la semana que viene en esa COP26, ¿no? Porque va a ser yo creo que uno de los aspectos clave, ¿no? Tenemos a Estados Unidos de vuelta, ¿no? Vemos compromisos como comentábamos antes, ¿no? Con países como Australia, países que quizá eran inesperados, ¿no? Como Arabia Saudí. Ahí esperáis que esa ambición y que al final todos esos puntos que quedan todavía pendientes del artículo 4, al final que están ahí sobre la mesa, pues se puedan desbloquear en Glasgow. ¿Sois optimistas? Bueno, más que optimistas, lo que somos es, yo diría que pragmáticos en cuanto a la necesidad de solucionar algo que nos atañe a todos. Es decir,
Nosotros creemos que como Unión Europea y como Comisión Europea estamos siendo ambiciosos, estamos poniendo encima de la mesa algo que además a mí me gustaría decir, y yo creo que todos estaremos de acuerdo aquí, el otro día dijo la presidenta algo que me parece muy importante. Los objetivos de de la lucha contra el cambio climático y de eficiencia energética tienen que ver lógicamente con el planeta y tienen que ver con el cuidado del planeta y con la lucha contra el cambio climático. Tiene que ver también con la transformación de nuestras economías, pero tiene que ver también con la suficiencia de los recursos energéticos que tenemos, porque nosotros tenemos una dependencia como Unión Europea grande de otras fuentes energéticas, como por ejemplo se está viendo estos días respecto del gas, contaminantes, pero podemos ser mucho más autosuficientes si impulsamos las energías renovables, ¿no? Entonces, eso es por, digamos, nuestra parte europea. Eh, ¿A qué vamos a la COP26? Bueno, pues a tratar de, digamos, acordar con el resto de los países y de las zonas que más contaminan algo que nos lleve a cumplir con los objetivos de París y tratar de ir coordinadamente en búsqueda de esa transición energética y en búsqueda de esa reducción significativa de las emisiones, porque de poco sirve que nosotros hagamos nuestro papel si el resto de zonas contaminantes no lo hacen, ¿no? Y esa es la idea. Que lo consigamos en mayor o menor medida, eso lo vamos a ver, lógicamente. También es algo que buscábamos en la COP25 cuando se celebró en Madrid hace 2 años. Bueno, esperamos que en Glasgow se desbloqueen, digamos, compromisos por parte del resto del planeta que nosotros estamos adquiriendo con muchísima, eh, digamos, con muchísimo rigor, yo creo, y con mucha ambición. Vamos a ver si nos acompañan o no nos acompañan, ¿no? El escenario se pone complicado, ¿no? Porque con este shock energético global, ¿no?, que estamos viviendo por esa escasez de gas que tenemos en Europa, ese mayor tirón de la demanda asiática, ¿crees que esto se puede convertir al final en una China en el zapato de ese avance necesario, ¿no?, hacia esa descarbonización? Claro, eso es un debate que está encima de la mesa y que la pregunta es muy pertinente por tu parte porque hay gente que se plantea, bueno, esto del Green Deal a lo mejor digamos que es un perjuicio económico debido a las dinámicas que se están produciendo en las energías. Nosotros creemos exactamente lo contrario. Nosotros creemos que lo que hay que hacer precisamente es, y se está viendo también, es impulsar más y con más fondos, y para eso está también Next Generation EU, las energías renovables. Es decir, se está viendo que el coste de las energías renovables es mucho más bajo, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino desde el punto de vista puramente económico y de eficiencia económica y empresarial. Es mucho más eficiente invertir en energías renovables. Y creemos que para eso el Green Deal es un impulso grandísimo, ¿no? Y sobre todo, insisto, con todos los fondos que tenemos encima de la mesa, los 750.000, más de 750.000 millones de euros que ha puesto la Unión Europea encima de la mesa, para que esto se haga. Es decir, nosotros hemos dicho además que un porcentaje muy significativo de esos fondos tienen que ir a esos proyectos. España, por ejemplo, pues está por encima de los objetivos que nosotros habíamos fijado, pues en su plan ya fija que en torno al 40% tiene que ir a esos proyectos de lucha contra el cambio climático, de eficiencia, de inversiones en esas cuestiones. Y nosotros nos parece que el Pacto Verde y la transformación ecológica no solo no es un problema, sino que es la solución, precisamente, ¿no? E insisto, lo que he dicho antes, lo dijo el otro día la presidenta, en términos también de suficiencia de recursos energéticos en la Unión Europea y de falta, y digamos de no sobredependencia sobre otros recursos que lógicamente no dominamos, ¿no? Y que estamos viendo ahora que precisamente esa dependencia lo que hace es, bueno, pues vamos a alterar un poco el juego de mercado. ¿Esa dependencia crees que está generando un problema más estructural o más coyuntural, ¿no? Yo lo basaría un poco en el paquete de medidas que la propia Comisión, ¿no?, presentó la semana pasada, esa Ujú. toolbox, para intentar resolver de una manera conjunta, ¿no?, esta crisis, este shock global Mm. energético, ¿no?, que vivimos en Europa. No sé si al final la impresión es que esto se resolverá pasado el invierno, una vez las reservas de gas logren reponerse y si el suministro se mantiene en cierta normalidad, ¿no?, la llegada de gas ruso y de gas desde Estados Unidos, eh, o por contra es un problema estructural que tenemos que afrontar con mayor rapidez, ¿no?, mejorar el nivel de interconexiones, que es una tarea pendiente desde luego en España, que parece que no avanza, ¿no?, que ayer a veces echamos de menos a la Comisión ese impulso
poco más de presión a Francia, ¿no? Para que la situación mejore, ¿no? No sé un poco cuál es tu opinión y casi lo dejaríamos ya casi en esta pregunta porque estamos ya robando. Sí, vamos a ver, lo que nos dicen los expertos, yo no soy experto en mercado eléctrico ni en mercado de la energía, es que esto efectivamente puede ser un problema coyuntural que acabe con el fin del invierno. Y a partir de ahí, pues en primavera, en teoría, habría una regularización de los precios. Ahora bien, dicho esto, primero tenemos que estar atentos porque no controlamos todos los elementos, es decir, cuando dependemos de los suministros que vienen de fuera, pues no los controlamos y lo estamos viendo también con la llegada de gas de Rusia, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que poner las medidas encima de la mesa ya, como hemos hecho con el toolbox que mencionabas antes, para tratar de, digamos, mejorar aquellos aspectos que puedan convertirse en estructurales. Y en ese sentido, pues también hemos pedido que se revise el funcionamiento del mercado eléctrico, posibles, digamos, conductas que no sean competitivas en el mercado de los derechos de emisión, en fin, una serie de cosas que nos parece que es razonable revisar, aunque entendemos que el funcionamiento del mercado eléctrico, digamos, el diseño del mercado eléctrico es el adecuado porque, bueno, pues se han visto que otros diseños pues, no son tan eficientes para los consumidores, pero desde luego esas cosas hay que explorarlas y hay que verlas, al margen de las medidas a corto plazo que se puedan tomar, que se han tomado algunas por parte de España en materia de impuestos, en materia también de ayuda a los sectores más vulnerables. Nos parece razonable y adecuado, pero también hay que mirar cosas a medio plazo y a largo plazo. Sin perjuicio de eso, pues veremos a ver cómo evoluciona la situación y si hay que adoptar medidas en otro sentido o no, ¿no? Bueno, pues Lucas González, muchísimas gracias por atendernos esta mañana, todas estas preguntas. Hemos consumido nuestros 15 minutos y con ánimo de ser fieles al programa que la Cámara nos ha puesto, pues ya me gustaría presentarles a María Colón, que es responsable de Política Energética de UNEF. Ella es graduada en Marketing y Negocios Internacional por la Universidad Pompeu Fabra y ella va a ser la encargada de moderar las dos siguientes mesas interesantísimas formadas por diversos empresarios que yo creo que nos van a trasladar también un poco las preocupaciones del sector ante este escenario, ¿no? Que hemos comentado con Lucas González, que yo creo que tiene grandes retos por delante. Muchísimas gracias, Lucas, por toda tu intervención y por lo que nos has aportado. Muchas gracias. María, cuando tú quieras. Muchas gracias, Rubén, por la introducción. Muchas gracias, Lucas. Muy interesante y, por supuesto, muchísimas gracias a Marian por esta invitación por la celebración de estas mesas y esta introducción tan interesantes en un momento de tanta actualidad y por invitar a UNEF para llevar a cabo esta moderación de estas dos mesas que seguro serán interesantísimas. Tendremos dos mesas de alrededor de unos 20 minutos cada una. La primera dedicada más a cómo se están adaptando como decían Rubén y Lucas, ¿no? España tiene un plan nacional de energía climática muy, muy ambicioso, más ambicioso que la media europea. Europa también está siendo muy ambiciosa, está subiendo. Pues vamos a ver cómo tanto los sectores tradicionales, ¿no? En la primera mesa o clásicos, algunos de los ponentes ha puesto un poco pegas a esta clasificación de clásicos, yo diría los más experimentados, ¿no? Los que han más años entre nosotros, se están adaptando, ¿no? Y también están subiendo pues, esos estándares, ¿no? Que nos den unas cuantas pistas de qué están haciendo. Y la segunda, pues tendremos a ponentes de unos sectores pues, más nuevos, menos clásicos, o algunos que se están transformando, porque dos de nuestros ponentes vienen del sector de la energía y también podrían estar en la primera mesa de clásicos. Así que nada, sin más dilación, vamos a empezar con la primera mesa. Nuestro primer ponente será Emilio Oviedo. Emilio Oviedo es director de proyectos en Aspabel, que es la Asociación Española de Fabricantes del Papel. Ha estado más de una década en Bruselas haciendo labores de lobby y relaciones institucionales. Ahora mismo está en la Asociación del Papel liderando un PERTE, un proyecto tractor en torno al papel. Y como preguntas que le haríamos, ¿cuáles son los atributos del sector para encarar el reto de la innovación en materia de sostenibilidad? ¿Qué tal, María? ¿Qué tal todo el mundo? Muy buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros y de participar un poco en representación del sector papelero. Hay que decir que, bueno, Aspapel, que es nuestra asociación, congregamos al 82% de los fabricantes de papel y cartón en España, 49 empresas, 62 centros de producción.
Somos una industria intensiva en capital, una industria muy inversora. El 6,5% de nuestra facturación pues, se reinvierte y generamos en total en la cadena papelera el 4%, el 4,5% del PIB. Y lo primero que hay que decir o que queremos destacar es la historia de éxito que yo creo que supone la industria papelera. En las últimas décadas hemos pasado de ser un sector percibido como altamente contaminante, toda esta leyenda que siempre ha habido un poco en torno a la fabricación de papel sobre la deforestación, yo creo que ser percibidos de una manera poco a poco, progresivamente muy diferente, y hasta tal punto que ahora mismo estamos postulando como un referente en economía circular y una de las industrias, de los sectores industriales, por lo menos de los clásicos o los veteranos, como decías, más aventajados en materia de descarbonización industrial. En este sentido, pues las ventajas con las que contamos es que somos una bioindustria, somos en este sentido porque tenemos un material que es natural, es renovable, reciclable, biodegradable y bajo en carbono como es el papel. Y por otro lado tenemos un componente de circularidad que es doble, porque por un lado está en la circularidad natural de nuestros productos. El papel evidentemente sale de los árboles que son fuentes naturales y son renovables, se van regenerando. Y por otro lado la circularidad social e industrial que supone el reciclaje. Nuestros productos se reciclan masivamente. Simplemente por comentaros un poquito así a modo de introducción, los objetivos que tenemos en los próximos años en materia de innovación es ir hacia una mayor eficiencia medioambiental y bueno, pues si queréis en las próximas preguntas, si acaso ya seguimos comentando. Gracias. Muchas gracias, Emilio. El segundo ponente sería Albert Grau. Terés es responsable de Relaciones Institucionales en Rockwool Peninsular. Es ingeniero industrial por la UPC y MBA. Tiene más de 30 años de experiencia en sectores de la ingeniería, la construcción, la energía y la fabricación. Rockwool Peninsular es un líder mundial en soluciones de lana de roca para el aislamiento de edificación, industrias y aislamiento técnico en general. Albert, buenos días. Buenos días. Encantada. Mi pregunta para ti sería, ¿cuáles son los retos ahora mismo de la edificación y la rehabilitación? Buenos días. Bueno, ante todo agradecer a la Cámara que haya contado con Rockwool para este panel tan interesante. Estamos encantados de aportar lo que nosotros queremos llamar nuestro granito de roca a este evento, ¿no? Luego, si acaso, o ahora entraré un poco en esos retos que me preguntas, pero antes quería introducir qué hacemos, ¿no? Nosotros nos dedicamos a transformar la roca volcánica, por esto lo del granito de roca, en productos seguros y sostenibles que permiten a las personas y comunidades enriquecer la vida moderna. Trabajar, descansar, ocio en mejores condiciones, cuando entran en contacto con ellos, ¿no? Realmente, por lo que vemos en la situación actual, tenemos un conjunto de retos y oportunidades espectacular. Cambio climático, escasez de recursos, la rápida urbanización de nuestras ciudades, el creciente énfasis en la salud y el bienestar que ha puesto especialmente encima de la mesa la pandemia y el periodo post-pandemia, ¿no? Creo que todo esto lo debemos de afrontar de manera ordenada. Por poner en valor un poco lo que está haciendo Rockwool en todo esto, a nivel empresa nos hemos comprometido con 10 de los ODS y tenemos objetivos medibles para 6 de ellos. Eficiencia energética en edificios y procesos, uso óptimo del agua, residuos y su gestión, poniendo incluso a servicio de nuestros clientes la recogida de sus residuos para reintroducirlos en el ciclo productivo. Y ya en 2 de ellos, simplemente en 2 de ellos ya hemos avanzado en su cumplimiento. Pero no nos queremos conformar solamente con ello y tenemos unos objetivos basados en la ciencia, el Science Based Target Initiative, en los que nos comprometemos a reducir en 1/3 los gases de efecto invernadero de nuestro ciclo de vida antes de 2034. Esto lo tenemos que ir desarrollando. Somos una empresa muy intensiva en el uso de energía, no nos podemos engañar. Y seríamos demagogos si realmente nuestros productos nos sirvieran para ahorrar mucho más energía de la que consumimos. Si durante el ciclo de vida de nuestros productos no se compensasen sobradamente ese consumo, sería verdadera demagogia. Tenemos estimado que prácticamente más de 100 veces el consumo que tenemos para crear nuestros aislamientos ahorran más de 100 veces, se ahorra durante todo el ciclo de vida del producto. Hablando de energía hoy en esta sesión, que creo que es donde nos estamos centrando, nuestra posición es muy clara. La energía menos contaminante y la menos barata es la que no se consume y por ello creemos que
productos, soluciones como el aislamiento son imprescindibles. Muchas gracias, Albert. Nuestro tercer ponente es John Jespersen, que es Country Head de FL Smith. John Jespersen lleva 25 años con funciones como jefe de proyecto y director de proyectos. Es ingeniero industrial y también tiene un Executive MBA. John, buenos días. Tenía que poner el micrófono, perdón. No te preocupes, John. Buenos Perfecto. días. Buenos días. Sí. Pues nada, primero agradecer la oportunidad de ser representado aquí y presentar un poquito la empresa en las iniciativas que tenemos a cara al futuro y a cara al medio ambiente y la sostenibilidad de nuestra industria en general. Para dar un poquito de resumen, voy a intentar mantenerme en mis 3 minutos. No sé si lo voy a poder conseguir, pero lo voy a intentar. FL Smith es una empresa muy tradicional. Es una empresa que se creó en el 1882 y desde entonces hemos sido como una empresa líder en el suministro de soluciones de la industria cementera y luego de minera también. Es decir, que llevamos unos 140 años en un sector que contribuye considerablemente a la polución emitida a la atmósfera y el consumo de agua y todo eso. Desde hace más de medio ciclo hemos estado suministrando equipos de captación de polvo para la industria en forma de filtros electrostáticos y filtros de mangas y cosas así. No obstante, son industrias imprescindibles para nuestra sociedad. El cemento para construir infraestructura, viviendas y los minerales como cobre, oro, plata, acero, litio, para mencionar unos pocos, forma parte de todos los productos habituales en una sociedad moderna. También son necesarios para el empuje medioambiental, como por ejemplo el sector de generación eléctrica eólica. Por ejemplo, para construir un típico aire generador de 3 megavatios se necesita 1.200 toneladas de hormigón, de 340 toneladas de acero y 3 toneladas de cobre. El Banco Mundial estima que se va a ver un aumento de unos 63% de ese tipo de producción eléctrica en los próximos años. El incremento de población mundial también requiere la construcción de áreas habitables y infraestructuras que corresponde a un New York City cada mes durante décadas para cumplir la necesidad. Es por eso que FL Smith ha lanzado desde hace 6 años ahora nuestro compromiso de ayuda a nuestros clientes para conseguir una producción sostenible con una cero emisión, 100% utilización de combustibles alternativos, cero desperdicio de energía y cero desperdicio de agua. Lo llamamos misión cero, mirando hacia el 2030, no el 2055, pero el 2030, guiado por el Acuerdo de París, que hablamos tanto. No puedo hablar de todos los aspectos que tenemos, pero he seleccionado unos pocos que yo pienso que son lo más importante. Y el primero es la captura, es como el carbon capture, la captura de CO2. El sector cementera es una fuente importante de emisión de CO2 a nivel mundial. Actualmente contribuye a alrededor de 8% de toda la emisión mundial de ese compuesto. En comparación, en más de todas las emisiones de CO2, es más de todas las emisiones de CO2 en todo el transporte marítimo, aéreo y terrestre combinado. Eso solo corresponde como al 6% de las emisiones. Las emisiones no solamente provienen de combustibles fósiles en el proceso, pero también viene de la materia prima, de la caliza, que emite hasta 60% de ese CO2 en el proceso de la conversión de la caliza en cemento. Existen maneras ya de poder combatir, aunque todavía son caros y podría beneficiar de más desarrollo.
Un ejemplo es una implantación industrial donde ha participado FLSmidth. Es una fábrica de cemento en Noruega de la empresa Norcem, que pertenece al grupo multinacional Heidelberg Cement, donde han instalado un sistema bastante amplio que captura unos 55 toneladas de CO2 por hora, es decir, 400.000 toneladas al año, que corresponde a las emisiones de 180.000 coches en un año. Ahí capturan el CO2 por una absorción por amina y luego lo separan, lo licuan y lo almacenan para su transporte. Eso es un proyecto muy interesante. Yo creo que es como se ve que la tecnología existe. Entonces solo tenemos que tener unos clientes más valientes y una normativa que lo empuja. Lo siguiente es las emisiones de NOx. Las emisiones de NOx, para los que no lo saben, son perjudiciales y aportan, es como la creación de smog, lluvia ácida y ozono troposférico. Eso se acerca de la superficie, que es perjudicial para los humanos. Con la tecnología existente somos capaces de reducir esas emisiones de NOx con hasta 60%. La tecnología de reducción principal está relacionada a optimizar las zonas de combustión en las zonas para limitar las condiciones para la formación del NOx, incluyendo los quemadores principales y el calcinador. Yo sé que ahora estoy entrando en terminología bastante técnico de mi industria, pero zonas de la combustión dentro del proceso. Entonces también para obtener emisiones más bajas se puede hacer inyecciones de amoníaco o urea en procesos de SCR o SNCR, son reacciones catalíticas o no catalíticas. Estamos buscando maneras de hacer esas reacciones a baja temperatura, no, a alta temperatura, porque ahora mismo necesita enfriar los gases para poder crear una situación de reacción óptima de esos productos. Entonces todavía hay mucho desarrollo que hacer. En la minería, un tema muy importante es el desperdicio de agua. La minería es una de las industrias que requiere mucha agua en el proceso. Además, la reducción del tamaño del mineral consume hasta 2,7% de toda la energía mundial. Y toda la producción contribuye con 1% de todos los gases invernaderos. Como un ejemplo, una mina grande que trata unos 100.000 toneladas día de mineral necesita 200.000 metros cúbicos día para su proceso. Alrededor del 50% de ese agua se pierde por evaporación en las balsas grandes que se utiliza para los estériles, el residuo de la producción. Una solución que existe, que tenemos nosotros, es tratar todos esos residuos y quitar el agua con unos filtros prensa grande que limita el consumo de agua, reduce el consumo de agua con 90%. Entonces, esos son ya productos que existen. El beneficio de almacenamiento de estériles secos en vez de húmedos, en vez de en balsas, son multitudinarios. Reduce el consumo de agua, coste de mantenimiento de las balsas, sus equipos auxiliares y limita el espacio necesario para almacenar los estériles y facilita la recuperación de la zona minera a terminar su explotación para plantar cosas y llevarlo otra vez a la naturaleza. Además, elimina posibles accidentes como en Aznalcóllar, en Sevilla, en el 98, donde se rompió la balsa de Revales y inundó una importante área de cultivo. Muchas gracias, John.
Sí. Sí, te voy a tener que interrumpir porque si no vamos a dejar a Alan en nuestro último ponente de la primera mesa sin Perfecto. tiempo. Pero yo creo que si podemos recuperar un poco de tiempo al final, podemos hacer que continúes, pero la verdad que nos estás dando muchas pistas y muy bien y con mucho número sobre los esfuerzos de la industria cementera y minera de adaptarse. Vale. Muchas gracias. Johnny, perdona la interrupción. Nuestro último ponente de la primera mesa de los clásicos, que nos llama Marian, sería Alan Jorgensen. Alan Jorgensen lleva más de 20 años de director de Pinstrup, que es una empresa danesa de sustratos de primera calidad para la horticultura que está situada en Burgos. Buenos días, Alan. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación a participar en este panel. Lo primero deciros que mi comentario sobre pertenecer o no a un sector que denomináis clásico fue una broma, por supuesto, no tengo nada en contra de eso. Pertenezco a una empresa que lleva más de 115 años de existencia y los últimos 40-50 años nos hemos dedicado a un producto que es poco conocido generalmente por el público y sobre todo en su clase profesional, digamos, que son los sustratos de cultivo. Nosotros somos uno de los, si no el primer eslabón en todo el proceso de producción de vegetales, tanto ornamentales como sobre todo comestibles. Lo que hacemos es el sustrato donde se siembra y donde vive la planta después. Nuestra materia prima, por excelencia desde los años 70, ha sido un producto que se llama turba, que es en realidad una planta descompuesta que se extrae de zonas pantanosas, sobre todo en el hemisferio norte, o muy arriba en el hemisferio norte y también en el sur un poco. Los retos a los que nos enfrentamos se trata precisamente de esa materia prima, la turba. Por un lado, estamos viendo, pues como todas las industrias, este año muy complicado, sobre todo en términos de energía, de materias primas y transporte y demás. Pero además nosotros tenemos el añadido de que la turba probablemente en un horizonte relativamente corto se va a restringir mucho. Ya ha empezado en algunos países europeos, Irlanda, Alemania, Reino Unido, han empezado a restringir o directamente prohibir el uso de la turba en sustratos de cultivo. Y eso seguro que es un desarrollo que va a continuar en los demás países europeos. La razón es que esas turberas donde extraemos la materia prima pues funcionan como lo que se llama carbon sink, un depósito de carbono, me imagino. Y la extracción de la turba pues sí conlleva emisiones de CO2. De eso no hay duda. Nosotros pensamos y por ello nosotros llevamos muchos años investigando en otras materias primas más renovables como la fibra de madera, la corteza y otras cosas, y es un proceso que lleva muchos años en marcha y seguirá muchos años. Ahora se va a ver muy empujado por estas restricciones. Y es pues un enorme reto para nuestra industria seguramente tener que cambiar por completo nuestra materia prima en 10, 15 años o algo así. Este año va a funcionar como prueba general por ello, porque además de los problemas de tipo legislativos que tenemos problemas de suministro de materia prima por circunstancias del clima de este año. Ha habido mala cosecha, mala estación de la turba, con lo cual con toda seguridad va a haber falta de producto en el mercado y ahí vamos a ver cómo va a funcionar un poco ese proceso en los próximos años. Antes, Lucas González ha dicho una cosa que me ha gustado mucho y es que estas
estos cambios hay que hacerlos de forma pragmática, no hay que hacerlos empujado por unas teorías que pueden ser más o menos ciertas, pero sobre todo lo que no se puede hacer es interrumpir los procesos que nos hace falta. Cada vez somos más personas en el mundo y cada vez comemos más vegetales en comparación con la carne, así que tenemos que asegurar nuestra producción y nuestros alimentos en el mundo. Muchas gracias, Alan, por tu intervención en un sector que es verdad que no es de los más conocidos para todos y nos has dado muy buenas pistas también. Muchas gracias. Pues con esta intervención acabaremos la primera mesa. Si tenemos tiempo al final de todo, volveremos a estos magníficos 4 ponentes, a Emilio, Albert, John y Alan, para que puedan profundizar un poco o hagan unas últimas pinceladas. Ahora empezaremos la segunda mesa, Sostenibilidad en nuevos recursos y tecnologías, donde tenemos a Miriam, Juan, Donia y Fernando, que ahora pasaré a presentar. Empezaríamos en primer lugar con Miriam Rodríguez y con Juan Sacri, los dos con una amplia experiencia en el sector energético, los dos con una gran experiencia en generación distribuida y comunidades energéticas. Miriam Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días, María. Muchísimas gracias. Hola, Miriam es ingeniera industrial, estuvo más de años viviendo en Grecia y está en el sector energético desde el 1997. Ha pasado por empresas importantes y muy conocidas para todos como Gamesa, donde fue directora de negocios, y en 2016 en Grecia fundó unas primeras cooperativas energéticas. También es directora de la Cámara de Comercio Hispano-Griega y forma parte también de la Asociación Española de Mujeres en Energía, AEMENER. Quería preguntarte, Miriam, ¿cuáles serían, desde tu perspectiva y conocimiento tanto en España como fuera de ella, cuáles son las principales barreras que nos encontramos en la generación distribuida en este país? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María, y bueno, buenos días a todos y todas las conectadas en este hasta ahora interesantísimo evento intersectorial. Muchas gracias también a Marian y a la Cámara Hispano-Danesa por su confianza en tenernos a su lado una vez más. Esta vez no tanto como directora de la Cámara de Comercio Hispano-Griega, pero sí como presidenta y cofundadora de la cooperativa Electra Energy, con sede en Grecia. Bueno, como decía María, ahora contestaré un poquito a su pregunta dentro de mi exposición, son 2 minutillos nada más. Y quería comentar que mi actualidad está súper enfocada actualmente en crear comunidades sostenibles e inclusivas. Tras más de 25 años dedicadas a las energías renovables, qué mejor manera que aplicar toda mi experiencia laboral en el sector, que tuve en el sector privado a construir comunidades energéticas renovables con la participación ciudadana. Y digo energéticas renovables porque esta fuente de energía son suministros locales. Pidiendo un poco lo que decían Lucas González y Rubén, que dependemos de los suministros de fuera y que no controlamos. Pues esto lo tenemos en casa, o sea que vamos a utilizarlos, ¿no? Eso es precisamente lo que estamos haciendo en Electra Energy, innovando en la tan necesaria para el planeta transición energética. Guiamos y ayudamos a construir comunidades energéticas y creamos campañas de concienciación y promoción hacia este objetivo. En toda Grecia, entre proyectos que hemos hecho con el municipio de Atenas o la primera comunidad energética solar en la península de Ática que se llama Hyperion, solar con fotovoltaica. Pero no solo en Grecia, sino también que llevamos una serie de programas, participamos en proyectos europeos como Usina, que tiene objetivo acelerar la transición energética en Europa Central y Oriental mediante la creación de una academia donde las comunidades energéticas pueden intercambiar experiencias y aprender nuevas habilidades. Esto es súper innovador y la verdad que está teniendo bastante éxito entre los ciudadanos. Y el proyecto se centrará en Alemania, Albania y Grecia. Y ahora acabamos de ser premiados, porque esto es un premio, trabajar en estas cosas y además que sea un proyecto europeo, Scale 2030-50, o sea, 20-30-50, que tiene como su objetivo, además se llama Acción Ciudadana Colectiva Sostenible para una Europa Local, es escalar, por eso Scale, el crecimiento de las comunidades energéticas en toda Europa, en las áreas de eficiencia energética, muy importante, no solamente es producirla, es también ser eficiente, producción de energía renovable,
calefacción urbana y luego en los hogares y edificios también no residenciales. Incluso aquí en España, en Madrid, estoy intentando que mi comunidad de vecinos, y esto será gracioso, pero es así, cuando al fin se reúna tras la pandemia, decida sumarse al autoconsumo solar colectivo compartido. Así que, como se podrán imaginar, es todo un reto de futuro también. En Electra tenemos un gran grupo de jóvenes y no tan jóvenes como yo, que cree firmemente con pasión en la generación energética con fuentes de energía renovables, más limpias y más baratas que los 250 euros megavatio hora de las actuales facturas de la luz, lo que estamos oyendo todos, ¿no? Últimamente. Lo hacemos en Grecia a través del desarrollo de capacidad, de la transferencia de conocimiento y el desarrollo de proyectos. Y lo hacemos también porque existe un marco regulatorio muy bien definido desde el 2018, con sus pros, sus contras y, claro está, sus modificaciones, se va adaptando. Lo que esperamos en España, se necesitaría que se adapte finalmente la directiva europea de estas comunidades energéticas y se planteara la regulación de la generación distribuida, para que más ciudadanos se puedan unir a comunidades energéticas renovables. Y aquí respondiendo un poco a tu pregunta, María, sobre las barreras, es que el problema que hay ahora mismo en España es que puedes crear una comunidad energética, que lo va a explicar un poco más Juan Sacri, pero tiene una barrera de distancia, o sea que no puedes producir a más de 500 metros de donde estás consumiendo. En cambio, en Grecia existe la generación distribuida regulada, en el que si estás en la misma región, puedes producir en un sitio y consumir en otro a través de la red eléctrica, teniendo los contadores en la misma distribuidora. Eso, resumirlo muy sencillamente, ¿no? Entonces, eso te da posibilidad de que sea mucha gente de diferentes sitios, ¿no? En 500 metros, pues los que se reúnan y hagan su comunidad y produzcan su propia energía con las fuentes que tenemos en casa, ¿no? Bueno, y ya terminando, decir que también me enfoco, como decía al principio, en crear comunidades inclusivas como parte de las comunidades sostenibles, ya que como ingeniera industrial, trabajadora en el sector energético y madre de 3 niños varones, he vivido la gran injusticia que hay en cuanto al género. Y es por lo que siempre en mi carrera profesional he trabajado por crear un balance de género en mi entorno. Lo he conseguido y seguimos sumando. De esta manera, a su vez, participo activamente con mi experiencia en las actividades de la Asociación Española de Mujeres de la Energía, AEMENER, tanto a nivel educacional, mentoring, y a nivel internacional de compartir experiencia. Bueno, ¿un futuro más sostenible? Sin duda es la respuesta. Para allá vamos, y en griego, como diríamos en griego, ine monódromos. O sea, es el único camino. Venga, gracias, María. Muchas gracias, Miriam, por tu intervención. A continuación tenemos a Juan Sacri, que profundizaremos un poquito más en esta figura de las comunidades energéticas. Y Miriam nos ha hablado un poco de la experiencia suya concreta y en Grecia. Juan Sacri es de las personas que más conoce esta nueva figura de las comunidades energéticas, que está siendo un hot topic en el sector. Es experto en el sector energético, también tiene una amplia experiencia en el sector eólico, tanto en España como en Holanda y como en Alemania. Y Sapiens Energía, la empresa que preside o la cooperativa que preside, es uno de los entes que con más ahínco y más fuerza está cogiendo protagonismo con esta figura. Juan, buenos días. María, muchas gracias por la introducción. ¿Pudieras profundizar un poquito en todas esas oportunidades que nos trae esa nueva figura del 23-2020 de comunidades energéticas? A pesar de que esté pendiente de la transposición, como nos ha comentado Miriam. Pues primero que todo, muchísimas gracias por la intro. También gracias a la Cámara por invitarnos a participar, a Sapiens. Y nada, yo un poco comentar qué son las comunidades energéticas, ¿no? Porque un concepto un tanto abstracto, ¿no? Pero al final las comunidades energéticas no van más allá de que, bueno, pues nos organicemos para poder participar dentro del sector energético, ¿no? Que hasta ahora, pues bueno, hemos sido meros pagadores y no podíamos hacer muchísimo más, ¿vale? Las comunidades energéticas, que es una figura que reconoce la propia directiva europea y que ya se ha traspuesto la definición en el ordenamiento jurídico español, son, primero que todo, es una figura jurídica, ¿vale? O sea, al final somos un grupo de gente, de pymes, de comercios, de ayuntamientos, ¿no? Sapiens es eso, que nos agrupamos, o sea, nos concentramos en ¿qué?
en producir, usar, gestionar y compartir la energía a nivel local. Nosotros, bueno, evidentemente la transposición de la directiva no está hecha en su totalidad en lo que es el ordenamiento jurídico, pero bueno, entendimos que sí que existían las cooperativas, ¿no? Que son bueno, entidades de participación abierta y voluntaria, controlada por los socios. Todo eso que dice la directiva, ¿no? Y entendimos que esto había que ponerlo en práctica, ¿no? Y a través del autoconsumo compartido, que introducía un poco Miriam, ¿no? Que nos limita un poquito a compartir esa energía entre usuarios máximo hasta 500 metros, ¿vale? Y siempre en baja tensión, cosa que envidio de Grecia, ¿no? Porque podía haber un pequeñito parque eólico de 2 aerogeneradores y cosa que viví en Holanda, ¿no? También, o incluso un parquecito fotovoltaico, ¿vale? Ya de un cierto tamaño, ¿no? Pero que puede suministrar perfectamente a un municipio de 2.000, 3.000 personas. Y bueno, pues en este momento en España eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, a mí lo que sí que me gustaría decir muy brevemente es cómo, o sea, ahora lo que hacemos es organizarnos siempre alrededor de una instalación de autoconsumo compartido a través de la red, ¿vale? No hay que hacer, el usuario no tiene que instalar nada en su casa, sino que el único requisito es estar dentro de esos 500 metros, ¿vale? Y hacemos, pues, por ejemplo, yo soy de Canet de Berenguer, un pueblecito de costa, y aquí pues hemos hecho una instalación sobre la piscina municipal, ¿vale? Y bueno, pues prácticamente en 500 metros coge todo el pueblo, ¿no? Y lo que hacemos es compartir esa energía que se inyecta a la red y que cada uno de los usuarios pues tiene una participación, ¿vale? Y además, lo chulo de todo esto es que puedes participar como dijéramos, facilitador, poniendo la cubierta, ¿no? Como prosumer, usando esa energía que ahí se produce. Y finalmente también, y algo muy interesante que hemos querido abrir es que puedes participar como inversor, es decir, puedes ayudar a financiar esas instalaciones, ¿no? Y obtener una rentabilidad entre el 3 y el 5% anual, ¿vale? Que bueno, ahora mismo pues no está nada mal, ¿vale? Y por concluir, también ceñirme en el tiempo, me gustaría dar un mensaje, ¿no? O sea, las comunidades energéticas, para mí, o sea, son la fórmula de la energética en manos de la gente, ¿vale? En manos de la gente. Y esto es un poco el resumen. Oye, si quieres participar, pues súmate de manera activa, súmate a una comunidad energética y pasarás de ser un mero pagador a ser un prosumidor. Gracias. Muchas gracias, Juan. Y muchas gracias por ese entusiasmo. Nuestro tercer ponente sería Donia Razazi, es Senior Industry Expert en Aiming y cofundador de Alma Mobility. Desde hace más de 15 años desarrolla su trayectoria profesional ligada a la industria, especialmente a la movilidad y el sector automovilístico. Donia, buenos días. Estaremos encantados de escuchar cómo se está adaptando el sector del automóvil, ¿no? Otro de los temas también muy calientes ahora y tan importante en España, a la transición energética y ecológica. Muchas gracias. Pues sí, muchísimas gracias. Bueno, primero dar las gracias a la Cámara por la invitación. Bueno, yo creo que primero es estar escuchando las empresas y todas las empresas industriales y se supone que hace un consultor, ¿no? Dentro de este abanico de buenos expertos que han desarrollado. Nosotros desde Aiming, para un poco centraros, nosotros somos una consultoría de innovación. Entonces, como consultora de innovación, todo lo que estáis desarrollando, todo lo que va hasta la sostenibilidad, se puede entender siempre desde el marco de la innovación. Entonces, nosotros, pues lo que hacemos somos, pues si Juan facilita la energía, nosotros intentamos facilitar la parte de innovación. Entonces, ayudamos en definir planes estratégicos, sobre todo para las pymes y un poco gracias a la expertise que pueden tener. En este caso, por ejemplo, en mi caso, en tema de industria manufacturera o en tema de transporte, pues ayudarlos a definir cómo debía ser su estrategia en lo que está llegando al futuro, que está completamente embebido dentro de todo el marco de sostenibilidad y medio ambiente y digitalización, ¿no? En este caso. Entonces, esto y por eso hay una entidad como Aiming dentro de este foro, es para explicaros que nosotros entendemos que pues la innovación es la base de este camino, esta transición hasta la sostenibilidad que estáis todos trabajando ahí, ¿no? En mi caso, quería hablaros concretamente del sector de automoción, del sector de transporte. Es curioso porque estaba haciendo una reflexión y realmente estamos en las dos mesas. Por un lado, el sector de automoción tradicional tiene más de 100 años de vida.
seguir fabricando sus vehículos. Fue en la segunda revolución industrial ya con el montaje en cadena de producción con el Forte. Y ahora, unos años después, ha seguido evolucionando. Siempre estaba marcado por políticas muy claras en cuanto a preservación medioambiental y sostenibilidad, porque es un consumidor muy alto de energía, por lo que necesita de una regulación fuerte para ayudar. Básicamente es que el consumo en ese sector pues sea controlado, sea mitigado y sea certificado, y para que no contamine a nivel local, porque hasta ahora utilizamos motores de combustión interna que por definición pues no tiene una combustión perfecta y por lo tanto pues tenía estas contaminantes. ¿Y ahora qué está pasando? Pues estamos llegando a un momento de innovación tecnológica que viene por otros sectores, en este caso de las tecnologías de TIC, de la electrónica, de eléctrica, y tenemos la oportunidad de llegar, gracias a la innovación en la tecnología, a un nuevo tipo de tecnología no utilizando el transporte, que es el eléctrico de forma masiva, ¿no? Y eso nos está transformando todo el sector. Por eso digo, somos sector clásico y ahora es nuevo sector, porque estamos pasando a un sector que no existía hasta hoy, que es el ecosistema de movilidad. ¿Y qué es el ecosistema de movilidad? Pues si antes el vehículo básicamente era los fabricantes de componentes, los fabricantes de módulo y el fabricante final, y después lo vendía en concesionario, ahora tenemos en el cliente en el centro y le ofrecemos un abanico de movilidad, que puede ser un vehículo eléctrico más grande o un pequeño vehículo más adaptado para ir en la ciudad. Y todo esto además, gracias a la conectividad compartido, ya que en lugar de ir uno por uno en el coche, pues ir de 3 en 3, 4 en 4, para poder, pues ser sostenible, porque no tiene sentido. Hoy en día todavía se ve que estamos yendo en coche cada vez más grande. Si os vais en parkings antiguos de Madrid o cualquier ciudad de Europa, los coches actuales no caben, porque somos cada vez más grandes, nos gusta que sea muy grande, pero vamos solos. Y esto no tiene sentido. Entonces yo entiendo, y voy a pararme aquí, hay una transición a la sostenibilidad que debe hacerse siempre desde el lado de la innovación. Coger cosas que existen en otros países, voy a decirlo claramente, poner fotovoltaica que viene de China no tiene mucho sentido. Tenemos que también crear nuestro valor añadido. Lo mismo pasa en el sector automoción. Tenemos que crear nuestro nivel de valor añadido en cuanto a batería, en cuanto a tecnología, en cuanto a microchip, que eso es un punto muy importante también ahora del sector. Y a partir de ahí, hacer la transición a esta movilidad que sea conectada, que sea sostenible y que puedan compartir lo máximo posible de gente para poder, al final, que es la base de todo, poderse moverse de un punto A a un punto B de la forma más sostenible posible. Y nada más. Muchas gracias, Donia. No puedo evitar, llevando política energética en UNEF, comentar que efectivamente los módulos ojalá los lleguemos a fabricar en España, pero dentro de un proyecto fotovoltaico al final llega a ser un 15, un 30% de total del valor del módulo. Al final en España podemos presumir de tener muchísimos fabricantes de inversores, seguidores, estructuras, cableado, EPCistas, pero por supuesto todo lo que podamos reducir nuestra dependencia del exterior, tanto en materias como en energía, ahora mismo que es o energía en general, fantástico y bienvenido. Y yo creo que los esfuerzos van para allí, ¿no? Por las intervenciones. Nuestra última ponencia sería de Fernando Borrachero. Fernando Borrachero es partner en Liquid, una firma legal, es abogado, consultor, promotor y desarrollador de negocios internacionales. Además, es director secretario general de la Cámara de Comercio Hispano-Polaca. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días, María. Contigo cerramos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, María. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Cámara danesa y a Marianne la invitación a participar en este tan interesante evento. Yo me haría también la pregunta, como mi anterior panelista, de, bueno, ¿qué hace un abogado en un evento de tan características de innovación? Porque yo no soy experto ni en temas de energía, ni en temas de papel, ni en el sector de la minería. Y bueno, pues he tenido que enfocar un poco mi intervención a ver cómo hago la liaison. Bueno, yo creo que cuando hablamos de sostenibilidad hoy en día de las empresas, tenemos que hablar también que las empresas cada vez tienen que ser mucho más éticas, más responsables, más eficientes y mucho más transparentes, ¿no? Entonces, aquí en España tuvimos un importante cambio normativo en el año 2010
cuando hubo una reforma del Código Penal, más otra posterior el año 2015, en virtud de la cual, pues a partir de ese momento, se introdujo una novedad europea que era la responsabilidad penal, ¿no?, de las personas físicas, de las empresas, porque hasta entonces en España había un principio que era que las sociedades no podían delinquir. Y esta responsabilidad incluso afecta tanto a los directivos, a los responsables, incluso a los trabajadores. También la empresa responde de aquellos trabajadores que lleven a cabo actos en beneficio de las empresas, ¿no? Entonces, esta responsabilidad de las empresas únicamente quedaría exenta en el supuesto de que esta empresa adopte una serie de medidas, de acciones preventivas, de unos controles de supervisión, que es lo que todos comúnmente conocemos ahora como el corporate compliance, ¿no?, o los protocolos de cumplimiento legal, ¿no? Si hacemos un poquito de historia, pues uno de los orígenes del corporate compliance, pues hablamos de los años 70 en Estados Unidos con los famosos casos de corrupción tras el escándalo de Watergate, o incluso los casos también los escándalos de las multinacionales de Enron en el 2001 o de Qualcomm en el 2004, ¿no? Que a partir de ese momento, pues la sociedad empezó a demandar empresas mucho más responsables, más éticas, más transparentes, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, el tema del corporate compliance es muy importante, yo creo que a día de hoy, y supone, pues, el no llevar a cabo un cumplimiento de este gobierno corporativo, de esta serie de acciones, pues lleva implícito el que la empresa puede llevar a cabo unas sanciones económicas muy importantes, puede llevar incluso la privación de la libertad de aquellos directivos o representantes que hayan causado el delito, e incluso puede haber también la intervención judicial de la empresa y hasta la disolución de la misma. O sea que es un tema bastante importante en mi juicio. Y luego, por otro lado, bueno, ¿de qué delitos estamos hablando? El Código Penal los tipifica, es un número clausus, están cerrados, son, creo recordar, 27 delitos los que puede cometer una empresa en ese sentido, y estamos hablando de delitos informáticos, delitos medioambientales, blanqueo de capitales, revelación de secretos, incluso delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, ¿no? Por lo tanto, es un tema muy a tener en cuenta. Y luego, a otro nivel, tenemos también que afecta de forma un poco directa o indirecta a la sostenibilidad de las empresas, para un poco enlazarlo, pues son los objetivos, los ODS, ¿no?, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, implantados en el 2015 por Naciones Unidas, que también afecta en el quehacer diario, ¿no?, de las empresas, porque algunos de los objetivos, y leo textualmente, hablan de promover el crecimiento económico sostenible e inclusivo, garantizar modalidades de consumo y de producción sostenible, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, promover también la industrialización inclusiva sostenible, más fomentar la innovación, poner fin a la pobreza, la igualdad entre los géneros, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto también afecta en las relaciones jurídicas y comerciales de las empresas. Por lo tanto, y concluyo, yo creo que todo el mundo tiene que poner su granito de arena para cumplir y para poder llegar a alcanzar estos objetivos. Los gobiernos, las corporaciones, el sector privado y la ciudadanía, y los abogados y las abogadas, porque tenemos tanto el deber y el derecho, o incluso la oportunidad de ayudar a aquellas empresas y a aquellas personas que desarrollen actividades que cumplan con estos objetivos. Muchas gracias, Fernando. María, no sé si tenemos un tiempo para que cada uno de los ponentes haga esa frase final, o si nos iríamos directamente al cierre de Rubén, porque ya son menos 20. No sé si tenemos margen para gastarnos un poquito más, o sería conveniente que Rubén ya cerrase. Bueno, mira, yo creo que si hay alguien que realmente esté encendido completamente después de esas presentaciones tan bonitas, entonces, como también hemos hablado desde muchos puntos de vista, lo sé, y bueno, luego, pero también terminando ahora con Fernando y Social Impact, que también es importante, ¿no?, en todos esos debates que estamos llevando a cabo. Yo creo que hay alguien que tenga una preguntita, o tú misma, María. Pues si quieres, también es un comentario, pero muy breve y muy poco técnico, porque no tenemos más tiempo.
Yo es que, Mariana, si me pusiese a hacer preguntas no acabamos. No sé si alguien quiere levantar la mano o le dejo ese placer de intentar resumir, porque la verdad que hemos tocado muchísimos sectores, muchos de ellos con muchas potenciales sinergias, ¿no? Como el vehículo eléctrico, las comunidades energéticas, pero al final todos nuestros ponentes podrían tener mucho en común y trabajar con muchos proyectos juntos, ¿no? Así, esto sería una de mis conclusiones. No sé si pasamos directamente a Rubén, porque me da miedo que ninguno de sus ponentes pueda resumir en una sola frase todo lo que les faltaba por decir. ¿Me parece bien? ¿Qué nos dices tú, Rubén? Bueno, la verdad es que me habéis puesto un reto, ¿eh? Porque han sido pues, intervenciones muy diversas, ¿no? Pero bueno, lo que yo creo que sí que observamos, ¿no? A lo largo de un poco de la intervención de cada una de las personas que nos ha acompañado esta mañana, es que hay un objetivo común, ¿no? Esa descarbonización ha llegado para quedarse, ¿no? Que no es una cosa que esté simplemente en el terreno de los deseos, sino que ya es una realidad, ¿no? Cada una de las empresas que ha participado en esta reunión hoy por la mañana, pues nos ha contado sus planes, cada una sus objetivos claros, fijados y medibles, ¿no? Como han ido describiéndonos. Y yo creo que eso es una realidad. Es una realidad que, bueno, comenzaba Lucas poniendo sobre la mesa, ¿no? Que vamos a ver esta próxima semana en la COP26 con compromisos sobre la mesa, fehacientes, reales, e incluso de países que no se esperaban en esta mesa de una manera tan rápida, ¿no? Como es quizá el caso de llamativo, ¿no? Por ser la primera potencia petrolera, ¿no? De Arabia Saudí. Con esa llegada y esos objetivos medibles, ¿no? Pero sectores, hemos llamado tradicionales, clásicos o históricos, no sé cómo queramos llamarlo, ¿no? Tan diversos, ¿no? Como puede ser el papel, como puede ser el cemento, como puede ser la roca, ¿no? Del rockwood, que están pues avanzando y teniendo, pues, yo creo que objetivos muy, muy definidos, ¿no? Y muy específicos sobre cómo llevar a cabo esa reducción. Y ahí la innovación va a generar un papel importante. Quizá no se ha nombrado, es lo único que he echado de menos, tampoco nos ha dado mucho tiempo, el sandbox regulatorio, que seguro que María también nos podría contar muchas cosas, pero que yo creo que va a tener un papel importante en España y que se está regulando, ¿no? También, y que en esa parte de innovación, pues, de todos estos cambios, ¿no? Que nos han puesto Miriam y Juan sobre la mesa de las comunidades energéticas, esa limitación de los 500 metros. La verdad que ahí yo casi haría alguna pregunta también de con peajes o sin peajes, ¿no? Para esos 500 metros, ¿no? Que quizá entraríamos en un debate que no es el de hoy, desde luego, ¿no? Me quedo ahí con la pregunta para otra ocasión. Pero bueno, que yo creo que hay avances sobre la mesa, desde luego que están aquí, han llegado para quedarse y quizá con esa conclusión pues me quedaría yo, ¿no? Bien. Estás sin el micrófono, Marian, creo. Lo tienes silenciado. No me ha funcionado el silenciador. Bueno, pues muchas gracias, Rubén, y muchas gracias también a todos vosotros. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Rubén, que aquí hemos estado pues un elenco de empresas que a priori, por ser clásicos o históricos o lo que sea, pues realmente estamos viendo que se han puesto las pilas todo el mundo y estamos poniendo las pilas. Y eso es muy, muy importante porque no hay planeta B de momento. Estamos en la A y yo creo que un tema que es muy, muy importante es la colaboración. La colaboración también se ha hablado aquí, pero la colaboración en sectores, colaboración evidentemente entre instituciones, privado y tal. Y bueno, pues eso ha sido uno de los objetivos ya cumplidos casi en su totalidad hoy en esta jornada. También destacar que un tema que me viene mucho de corazón y es, pues aparte de la colaboración y la coordinación entre todos, también es que hemos estado aquí a lo pronto 5 o 6 países diferentes. O sea, realmente hemos venido aquí con las visiones desde Grecia, pues Dinamarca en varios casos, también tenemos aquí Francia muy presente, ¿verdad, Doña? Y entonces... pues Valencia también ha estado presente. Valencia también es un lugar en España que se están poniendo las pilas de una manera admirable. Pues
pues eso es, yo creo que las consecuencias de la globalización, ¿no? Cuando se esté haciendo bien. No quería interferir en temas de qué pasa con las mesas de debate con China, que tiene la lista más larga de ciudades con más millones de personas y realmente muy contaminante. No lo hemos mencionado, pero yo creo que también, pues de alguna manera vamos a ver cómo esto también se encuentre dentro de una cierta colaboración, porque habrá que intentar por lo menos ahí actuar, ¿no? Pues el encuentro por mi parte, pues encantadísima de teneros aquí a todos. Hemos cumplido realmente el tiempo y bueno, pues ya seguimos con los debates, jornadas y pues nada, realmente terminar diciendo 1000 gracias a todos. Muchas gracias, Marian. Gracias a ti, Marian. Hasta luego. Adiós. Hasta pronto. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias y buen día. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta ahora.